Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, humildemente te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, para que nosotros, tu iglesia, podamos aprender de tu palabra, atesorar estos principios en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya para poner por obra cada uno de los preceptos, mandamientos que vienen en tu palabra, en tu sagrada escritura, Señor. Amamos tu palabra, Señor, porque tu palabra es como una lámpara delante de nosotros que nos guía por el camino correcto. Permitimos, imploramos, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice la Escritura que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, porque muchos dirán en aquel día. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Está muy cerca, más cerca que antes. Dice la palabra de Dios: velad y orad todo el tiempo, para que seáis hallados dignos de estar en pie delante del Hijo de Dios. Cuando Él venga por su iglesia, tenemos que estar listos para que Él nos lleve con Él. Y en esta mañana vamos a aprender principios bien importantes, de que no basta solamente con decir con nuestros labios que creemos en el Señor Jesús. Dice la Escritura que si confesáremos con nuestros labios, pero creyéremos con nuestro corazón, entonces seremos salvos. Hay mucha gente que confiesa con sus labios, pero su corazón está alejado de Dios. Entonces no nada más es confesar, no nada más es decir de labios. La palabra de Dios también dice que hay un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está muy lejos de Él. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Toda nuestra vida. Él no nada más quiere nuestras alabanzas, Él no nada más quiere nuestra música, o que toquemos, o que vengamos a la iglesia. Él quiere que nos rindamos a Él por completo. Por eso dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Es algo tan sencillo, pero hay veces que las cosas sencillas son las que a veces pasamos por alto. Las cosas más simples son las que muchas de las veces pasamos por alto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando el Señor venga de nuevo: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y apoyamos a Ángel en leche y miel, y le echábamos ganas ahí con Angelito, lo respaldábamos en los diferentes proyectos que él tenía, no le fallábamos a la ofrenda. Pero yo les declararé en aquel día: apártense de mí, hacedores de maldad. Diga conmigo: ¡auch! ¡Qué tremendo! Incluso hasta estar profetizando. ¡Qué tremendo! Incluso hasta estar yendo a orar por gente y que la gente sea sanada por tu conducto. Que digas: en el nombre de Jesús es sano, y la persona sea sanada. Que Dios use tu vida, que Dios a través de ti sane muchas vidas, salve muchas almas. Pero al final de todo, el Señor te diga: no tienes parte ni suerte conmigo. Qué tremendo pensar que por estar viniendo a la iglesia los domingos ya con eso es suficiente. Qué tremendo es pensar que por pertenecer a un ministerio de la iglesia ya con eso es suficiente, cuando Dios lo que está viendo es nuestro corazón. Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón.
Ya a Él no lo podemos engañar. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando la palabra de Dios en este pasaje usa la palabra conocer, es la misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva. Y conoció a Adán a Eva y concibió a Caín. ¿Qué significará la palabra de Dios cuando dice y conoció a Adán a Eva y concibió a Abel? Y conoció a Adán una vez más a Eva y concibió Eva de Adán a Set. ¿Qué significa eso? O sea, que tuvieron relaciones íntimas. Dice la Escritura, apartados de mí, no los conozco. Nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes nunca procuraron la intimidad conmigo. Ustedes lo que buscaban es que fueran reconocidos, es que la gente los viera, es que la gente les aplaudiera, es que se escuchara bien el instrumento, que se escuchara bien la voz, que se escuchara bien la prédica. Fuiste muy elocuente al predicar, pero realmente nunca te conocí. Nunca pasé tiempo contigo y tú nunca buscaste pasar tiempo conmigo. Dice la Escritura en Mateo 25, 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, porque tuve coronavirus y oraste por mí, porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces nosotros venimos a la iglesia porque aparentamos tener un amor muy grande por Dios, pero al hermano que vemos no le demostramos lo que Dios nos ha enseñado. Dice la Escritura que no podemos decir que amamos a Dios si al hermano que vemos no le demostramos nuestro amor. Yo no puedo decir que yo amo mucho a Dios y cuando veo a Cassandra o a David en necesidad no hago algo por ayudarlos. Yo no puedo pensar que alguien me dice: Ángel, yo estoy contigo, yo te amo y yo siempre que tú me necesites yo voy a estar contigo, pero realmente no me lo demuestre. Imagínense que yo a Vanessa le diga: Vane, a partir de hoy quiero que te quede una cosa muy clara. Yo te amo con todo mi corazón y tú tienes que estar plenamente convencida de mis palabras. Yo te amaré por siempre, pero no quiero que me vuelvas a pedir dinero, no quiero que me vuelvas a pedir que te mantenga, no quiero que tú estés pidiéndome que yo esté pendiente de ti. Yo voy a hacer mi vida, pero jamás te puedes olvidar de que yo te amo con todo mi corazón. ¿Usted cree que a ella le va a ser suficiente eso? ¿Usted cree que ella va a creer en mis palabras? No podemos decir que amamos a Dios y no obrar de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos. No podemos decir que amamos a Dios
si no estamos amando a la persona que está a nuestro lado y vemos? Porque si al que vemos no lo amamos y no le demostramos nuestro amor, ¿cómo vamos a decir, o quién nos va a creer de que a Dios que no vemos lo amamos? Entonces dice el Señor que nos dirá: no los conozco porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos compadezcamos de la gente que está perdida, de la gente que está equivocada, de la gente que está obrando equivocadamente, y verlos con ojos de compasión, guiarlos a que corrijan su mal proceder, pero de una manera amorosa, de una manera misericordiosa. ¿Por qué? ¿Porque yo soy perfecto? No, yo no puedo ir con Carlos y decir: Carlos, estás en pecado y Dios te va a castigar. Porque entonces, como decía Pablo, de entre los pecadores, yo tengo que ponerme en la primera, mero enfrente de la fila, porque yo soy pecador y Dios me va a juzgar a mí también. Entonces dice: y también les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos se tratarán de justificar, se tratarán de defender y dirán: Señor, ¿cuándo anduviste tú hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús hablaba de justicia, hablaba de justos. Jesucristo dijo en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que velemos por el desamparado. La justicia de Dios es que nos preocupemos por el que está en ignorancia, por el que ha sufrido y por el que ha padecido, y que tengamos amor y misericordia. Porque si Dios a nosotros nos ha perdonado tan grave maldad y pecado, ¿por qué nosotros no queremos que Dios perdone al que está a mi lado, o yo perdonar al que está a mi lado? ¿No es cierto que los discípulos del Señor le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Y el Señor Jesús le dijo: cuando ustedes oren, oren así. Y entre ese desglose, esa estructura de oración venía: perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos ofenden. Hay otra historia que el Señor Jesús cuenta cuando un hombre le debe una gran cantidad de dinero al juez o al rey de aquella provincia. Y ese dinero era tanto que valía la vida de ese hombre y la de toda su familia. Y le dijo: te voy a meter a la cárcel hasta que tú y tu familia me paguen todo lo que me deben. Pero aquel hombre, llorando y pidiendo misericordia, le dijo al rey: perdóname la deuda, perdóname la deuda. Y si tú me perdonas la deuda, yo te voy a pagar. Pero no me metas a la cárcel, no me castigues, perdóname la deuda. Dice que aquel hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero cuando él salió de aquel lugar, se topó con un compañero de trabajo. Y ese compañero de trabajo le debía una cantidad. Hay cuenta que yo le debo a Carlos 1,000,000 de pesos. Y le digo: Carlos, perdóname el 1,000,000 de pesos. Le ruego tanto que él, movido a misericordia, me perdona. Y luego yo salgo y Eric me debe 100 pesos. Y le digo: Eric, si no me pagas, vas a ver, te voy a echar la policía. No, hombre, Ángel, dame chance, yo te voy a pagar los 100 pesos. No. ¿Me pagas ahorita o le hablo a la ministerial? No, pues es que no tengo. ¿Sabes qué? Pele gallo para la cárcel, órale. Cuando Carlos se entera de lo que yo hice, enfurecido va y me dice: si yo te perdoné a ti 1,000,000 de pesos, ¿por qué no fuiste capaz de perdonarle 100 pesos a tu compañero? Dios nos ha perdonado a nosotros cosas terribles, terribles.
pero nosotros cerramos nuestro corazón para no perdonar a aquel que nos ha fallado, a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha herido. Entonces me dirán Señor, Señor, pero yo les diré, no los conozco. Primeramente porque no tuvieron intimidad conmigo, y a causa de que no tenían intimidad conmigo, no estaban fuertes para perdonar las ofensas de los que los dañaban. Entonces la voluntad de Dios es que perdonemos. La voluntad de Dios es de que visitemos al que necesita, es de que apoyemos al que está en necesidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Bien. Dice Romanos 12:6. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, diga conmigo servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese, yo antes pensaba que los dones de Dios, o los dones que Dios nos daba a través de su Espíritu Santo, tenían que ver nada más con profecía, discernimiento, palabra de ciencia, sanidad, milagros, lenguas. Pero aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si el de servicio, el don de servir también, o más bien el servir también es un don. Es un don que no todos tenemos. No a todos nos gusta servir. A muchos nos gusta estar arriba. A muchos nos gusta ser los jefes, ser los mandamás. A muchos nos gusta, a muchos decimos, no, yo no voy a echarle ganas si a mí no se me delega un ministerio, si a mí no se me delega un cargo, si a mí no se me delega una responsabilidad. Yo quiero que se me nombre delante de toda la congregación como el responsable del ministerio de limpieza. Yo quiero ser el líder de los que limpian. O sea, quiero ser superintendente. Quiero ser superintendente. Hermano Ángel, si tú no me haces a mí el líder de los que limpian, yo no voy a limpiar. Si tú no me haces el líder de los que acomodan las sillas, yo no voy a acomodar sillas. Porque necesito que tú me reconozcas como el líder de todos los que acomodan sillas. Yo necesito que tú me nombres el líder, el responsable, el jefe de... No sé si me están siguiendo. Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor, primero que sirva a todos. Cuando los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, Juan, Jacobo, la mamá de ellos fue delante del Señor y le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, manda que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, no los juzgo ni me juzgo. O sea, no vengo aquí a juzgar a nadie. Porque todos tenemos esa naturaleza en nosotros. Todos queremos ser los jefes. Todos queremos ser los que lideren. Pero si usted me permite que yo le ayude, usted me deja que yo le ayude. ¿Sí me deja que le ayude? ¿Quiere que le ayude? Bueno, a mí me ha servido a mis 33 años. Porque algunos dirán, ya estás grande, Ángel. Tal vez para Lisania y Carlitos, Saulo, ya estoy correteado. Pero tal vez algunos que tienen 40 y tantos, 50 y tantos dirán, estás muy joven. Pero a mis 33 años he aprendido que la mejor forma de llegar a un liderazgo es sirviendo. Jesucristo enseña en muchos pasajes que cuando tú eres fiel en lo poquito, se te pone en lo más, y luego en lo más, y luego en lo más, hasta ser mayordomo de algo muy grande.
Cuando yo empecé Leche y Miel, no estaba cada uno de ustedes. Y si yo no era fiel en lo poquito, Dios no me iba a dar lo mucho. Y si ahorita yo no soy fiel con los poquitos o muchos que ustedes consideran que estamos aquí, Dios no nos va a dar más. Dios no va a permitir que esta iglesia crezca si con estos que estamos ahorita no somos fieles, si no cuidamos lo poquito que Dios nos ha dado. Entonces muchos tenemos poquito y nos aborazamos queriendo lo mucho, pero Dios dice, todavía no estás listo, porque no te estás enfocando en lo poquito que te acabo de dar. Enfócate a lo poquito, así como los jóvenes que se les dieron los talentos. A uno se le dio 5 talentos porque vieron la capacidad que él tenía de administrar 5 talentos. Pero al que le dieron 2, el que estaba a cargo vio que el de 2 no tenía la capacidad de 5. Entonces por eso le dio 2. Y luego al que le dio 1, dijo, pues este no tiene ni siquiera capacidad para 2. Le voy a dar un talento. ¿Y qué resultó al final? Que al que le dieron 1, esa persona que le dieron poquito, no hizo nada por hacer que se multiplicara ese talento. ¿Por qué? Porque a lo mejor se quedó triste viendo, híjole, no hombre, ¿a qué le dieron 5? Hombre, si a mí me hubieran dado aunque sea unos 3, si a mí me hubieran dado aunque sea 2.5, hombre, 1 y un cuartito, pero 1, no hombre, 1. Y ahí anduvo con su talento, fue y lo escondió, y al final el Señor lo reprendió. Entonces, si a ti se te encarga, pícale ahí, dale enter para que se vea la letra. Agarra pose. Como la sal, ¿verdad? Agarra pose y di, este botonazo lo voy a hacer con la mayor excelencia que yo pueda. Porque quiero que cuando se oprima ese botón, realmente funcione electrónicamente ese aparato. Si a ti se te encarga, ¿sabes qué? Échale spray ahí para sanitizar. Sprayea con carácter. Ora, Señor, saca todo virus demoníaco, Señor, limpia la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas de las veces nosotros pensamos que Dios va a obrar simplemente con decir, con hablar, con usar nuestros labios, pero Dios también quiere ver nuestras acciones. El Señor Jesús dijo, busquen la justicia. Y aquí dice que los impíos irán al infierno y los justos heredarán la vida eterna, heredarán la vida eterna. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. No dice el impío por la fe vivirá, ni tampoco dice el justo aunque no tenga fe vivirá. O sea, es una combinación de dos cosas muy importantes. Tienes que ser justo y a la vez tener fe, porque la justicia se demuestra con obras y la fe es lo que está en nuestro corazón cuando creemos en el Señor. Entonces, el justo, el que obra, le hace falta la fe para que viva. Pero el que nada más tiene fe, le hace falta las obras de la justicia para que viva. El justo por la fe vivirá. No el que anda en pecado, no el que anda haciendo cosas malas, no el que anda dando mal testimonio. El que anda dando mal testimonio por su fe vivirá. El que anda robando por su fe vivirá. El que anda violando por su fe vivirá. No, el justo por su fe vivirá. Entonces dice que está el don de la profecía, pero también está el don del servicio, está el don de la exhortación, está el don de repartir. O sea, fíjense, dijo Jesucristo, no me acuerdo si fue Jesucristo o el apóstol Pablo, pero dijo, porque es mejor dar que recibir. Pablo, ¿verdad? Es mejor dar que recibir, pero no es cierto que todos estamos acostumbrados a recibir. Ahora le pregunto, ¿usted quiere que le ayude o no? Bueno, mire, cuando yo estaba joven, como a 18 años, yo me acuerdo que se vino una oleada muy fuerte para esta región acerca de
de la doctrina de la prosperidad. Y ahí siempre estaba, no hombre, que siembra y siembra y siembran los pastores y dale una ofrenda a los pastores y que siembra en buena tierra, y si siembras en buena tierra vas a tener una cosecha. Y uno siempre andaba con eso de la siembra. Entonces yo adopté eso de lo de la siembra, y yo a todos le andaba diciendo en forma de broma, pero como dicen que de broma a broma la verdad se asoma. Entonces yo siempre le decía, una ofrendita, no, dame una ofrendita. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando uno se la pasa siempre buscando que te den, cuando no te den te vas a decepcionar, te vas a sentir triste, porque tú esperabas que te dieran. Mejor tú proponte a siempre dar en la medida que tú tengas, y va a ser mucho más satisfactorio dar que recibir. Y muchos dirán, bueno, Ángel, entonces practícalo y quiero que me des y me des y me des. Yo lo puedo hacer. Y algunos de ustedes saben que yo he tratado de ayudar, porque yo he visto la bendición que hay en dar. Pero ahora yo quiero enseñarles e invitarles a que ustedes practiquen el dar. Dejen de practicar el esperar recibir. O sea, cuando te venga la bendición, recíbela con agradecimiento. Pero cuando no te venga, no estés esperando a que te venga la bendición, sino tú ofrece algo. Ahora, no tiene que ser dinero, pero si puede ser una llamada, puede ser una palmadita, puede ser una palabra de aliento. Tú siempre piensa cada vez que te levantes, ¿qué puedo ofrecer yo a la sociedad hoy, este día? ¿Qué le puedo ofrecer a la sociedad? Quiero ir terminando. Dice, el que reparte con liberalidad, o sea, si tú quieres practicar la generosidad, reparte en abundancia. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que también el practicar misericordia es un don, porque no todos estamos listos para ser misericordiosos. Dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice Santiago 1:22 en adelante, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su... Híjole. Tápese un oído, mi hermano, para que al menos no le duela tanto, ¿verdad? Para que nada más escuche de un lado. Fíjese, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. O sea que si tú dices, híjole, es que hay que ir a la iglesia porque Dios quiere que vayamos a la iglesia, y vienes a la iglesia y llegas puntual al estudio bíblico, o al menos llegas al culto y estás, no, sí, que no sé qué, y das gloria a Dios y levantas tus manos, pero andas allá afuera diciendo 2, 3 culebrías. Alguien una vez me dijo, oye Ángel, tú no dices, nunca has dicho una maldición. No, nunca he dicho. Pero ¿cómo le haces? Pues es que si no las practicas, no se te salen. Se te salen cuando las practicas. Se te salen cuando es tu estilo de vida. Porque hay unos que decimos, es que yo no digo maldiciones, excepto cuando estoy muy enojado. Yo no digo maldiciones, excepto cuando ya no hay una palabra cómo ofender a aquel que me está lastimando. Cuando ya no encuentro la palabra que realmente lo haga sentirse ofendido. Ay, ahí así sin, o sea, con temor a Dios y todo, pero le digo de repente algo así.
Dice, el que se cree religioso, el que se cree cristiano, el que se cree sirviente de Dios, servidor de Dios o líder de la iglesia de Dios, pero no es capaz de detener su lengua. La religión del tal es vana. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Dice Santiago 2:14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá nuestra religión salvarnos, mis hermanos, si no tenemos obras que demuestran nuestro arrepentimiento? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que se necesitan para que se sacie su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y hay otro pasaje, me parece que es en Timoteo, donde habla de que la iglesia en aquel tiempo hacía diferencia, porque en una misma iglesia iba gente de lana y había gente humilde, y los ancianos y los encargados de ahí le daban hasta un abrazo de palmadita a los que tenían dinero, pero a los que eran humildes ni siquiera los atendían. Imagínese que venga alguien y nos diga: oye, ¿sabes qué, Ángel? Me siento enfermo. Vaya en paz, hermano, Dios lo va a sanar. Aquí dice, si alguien tiene frío y yo no hago una acción que demuestra que quiero ayudar, dándole una cobija para que se quite el frío, y le digo: no se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, tiene frío, el amor del Señor y el fuego del Señor la calentará. Vaya a su casa y espere el fuego de Dios, porque el Señor va a calentar sus huesos. Si yo conozco la palabra, pero no hago lo que dice aquí, entonces mi fe está muerta en sus obras. Y dice este versículo iniciando: si hay alguien que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá? No me conteste, como decía don Ramón. ¿Podrá la fe salvarle? No me conteste, pero analícelo, piénselo. Si yo digo: yo amo al Señor, Dios me va a salvar, Dios va a estar conmigo, pero yo no practico las obras que el Señor me enseña, ¿podrá mi religión, podrá mi religiosidad, podrá mi fe salvarme? Dice Mateo 9:10: y aconteció que estando él sentado, ya voy a terminar, mis hermanos. Aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos que estaba sucediendo esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y se acuerda lo que decía Romanos? El que practique la misericordia con alegría. Dice, porque todos los dones que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, el don de profecía, de servicio, se me olvidó la palabra. Dice que el que reparte, el que enseña, el que exhorta, el que hace misericordia. El que hace misericordia con alegría.
Dice aquí, vayan y aprendan lo que significa: prefiero su misericordia, prefiero que practiquen la misericordia a sus sacrificios. Dice Mateo 12:1, en aquel tiempo Jesús pasó por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, con que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 29 en adelante, y con esto termino. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y seguido dice en primera carta a los Corintios capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces yo, Ángel, puedo predicarles bien bonito, puedo darle muchos pasajes bíblicos, puedo ser muy elocuente para hablarles, pero si no demuestro con mis obras lo que les predico, nada soy, nada soy, de nada me sirve. Entonces, mis hermanos, a mí la verdad que sí me gustaría tener más notorio el don de milagros, el don de profecía, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de lenguas. Pero me gusta más el don de amor, el don de servicio, el don de misericordia, el don de liberalidad, el de repartir. Porque dice la Escritura: procuren los dones mejores. Dice: ¿todos son apóstoles? O sea, si tú dices: es que ¿por qué? Yo quiero ser el pastor. Porque si yo fuera el pastor de leche y miel, yo no haría esto y aquello que Ángel hace. Para empezar, yo no me iría con pantalón de mezclilla y apretado. Yo me iría con unos pantaloncitos de los seguiditos. Si yo fuera Ángel, yo no dejara que esta mesita estuviera con ese mantel así. Si yo fuera Ángel, no permitiría que se pusiera esa extensión naranja. No, tiene que ser blanca o de otro color, pero naranja, muy mal. Ojalá un día yo pueda ser el pastor de esa iglesia, porque entonces le enseñaría a la iglesia realmente cómo deben conducirse. ¿Son todos apóstoles?
¿Son todos pastores? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos disciernen? ¿Todos profetizan? ¿Todos sanan? ¿Todos hacen milagros? Pero yo les digo y les quiero enseñar un camino aún más excelente, que es el amor. Porque ¿saben qué? El Señor Jesús hizo milagros porque se compadecía del dolor de la gente. Pero la gente ya nomás tenía su milagro y se iban. Los milagros son para que la gente incrédula no tenga pretexto de decir: yo nunca me di cuenta del poder de Dios. Pero los milagros no siempre son para nosotros, sus hijos. Porque Jesucristo dijo: bienaventurado el que sin ver creyó. El que sin ver creyó. Un amigo dijo esta frase que me gustó mucho: la fe sirve para creer que Dios puede hacer un milagro. Pero esa misma fe también sirve para no enojarnos con Dios cuando no nos haga el milagro. Porque hay gente que dice: yo tengo fe, pero cuando Dios no le responde, se enojan con Dios y se alejan de Dios. Yo estaba tan seguro y le reprendí la muerte a papá. Le dije: Satanás, el Señor te reprenda. Muerte, el Señor te reprenda. Porque es sorbida la muerte en victoria. Y luché por mi papá. Y tenía fe que él lo podía levantar. Pero cuando Dios no respondió mi oración, yo dije: Señor, tu nombre sea bendito por siempre. Porque no necesito ver. Porque más bienaventurado es el que sin ver creyó. Yo no necesito un milagro para seguir sirviendo a Dios. Tú necesitas un milagro para seguir sirviendo a Dios. Síguelo buscando y ojalá Dios te lo dé. Pero si no ha llegado el milagro a tu vida, tú sigues sirviendo a Dios. Porque nuestra mejor recompensa no está en esta tierra, está allá con el Señor. Esa va a ser nuestra mejor recompensa. ¿Cuántos dicen amén?